Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a los que están en la casa. Primeramente quisiera saber y quisiera si pudieses levantar tu mano, ¿quiénes son los que por primera vez vinieron a esta casa hoy? Uno. Levante su mano, levante su mano. Me parece que hay más. Están tímidos. Bienvenidos a la casa, se los digo a todos, bienvenidos, que hoy puedan recibir de todo lo que el Espíritu Santo preparó para tu vida y preparó para nuestras vidas, ¿sí? Quienes nos paramos aquí o venimos a compartir de aquello que el Señor nos ha dado y a compartir juntos. Imagínate que así como el viernes, acá hay una mesa servida, pero esa mesa servida es una mesa servida por el Rey. ¿Sí? Amén. Bueno, para quienes no vinieron el viernes, nosotros comenzamos, que creo que deben haber sido poquitos, muy poquitos, porque éramos un montón el viernes, gloria a Dios. A modo de resumen, voy a leer un versículo que lo encierra todo y capaz que algunos me van a decir, che, ¿por qué no leíste eso y era más rápido? Bueno, cosas que pasan. No. Chicos, el power, por favor. Vamos con de todo. Bueno, conexiones de avivamiento fue la palabra de este mes y ese fue la imagen que ustedes ven, fue el cuadro en el que el Señor inspiró a nuestro pastor, en este caso, para poder, a través de una imagen, atravesar nuestras vidas y ser también una palabra más, una semilla más. Ese cuadro va a quedar también entre medio de los que tenemos. Ah, ya está allá. Ese me quedó medio lejos. Ese cuadro, así como cada uno de los que está acá, representan las palabras de cada mes en las que hemos caminado proféticamente. Y créanme que estar en diciembre y verlos es muy fuerte. Porque es decir que el Señor ha hecho grandes cosas con esta casa. Y lo que comenzó, Él lo va a concluir. Esa es su promesa, ¿sí? Así que si es la primera vez que venís, cada cuadro habla de lo que Dios nos quiso llevar a caminar mes a mes, ¿sí? Bueno, próxima diapositiva. Y el pasaje que resume todo lo que compartimos el viernes en esto de conexiones de avivamiento es el siguiente. Efesios 4, del 1 al 6. Si querés buscarlo en tu celu Biblia o si trajiste tu Biblia lo puedes leer. La versión es TLA. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, sean amables y pacientes y brinden apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu. Y Dios lo llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. El Espíritu Santo nos dio la unidad, pero dice, no pierdan. O sea, ¿qué puede pasar? Se nos puede perder. Otras versiones dicen, guarden con celo. Y cuando guardamos algo con celo, es realmente cuando yo me puedo poner en la brecha como un intercesor por esta unidad.
por permanecer en esta unidad, en esta conexión que es desde el Espíritu, con la iglesia y con nuestro Señor, con el Espíritu Santo y con Jesús. Vamos a guardar con celo esta unidad. Amén. Amén. Bueno, el jueves cuando venía a Neuquén, cuando volvía de visitar a mi familia en Buenos Aires, casi nos salimos. El avión se le rompieron uno de los sensores testigos. Suele tener 3 sensores testigos y uno de ellos fallaba. Este sensor, al estar roto, inhabilitaba la acción de que pudiese despegar el avión, obviamente. Entonces aparecieron todos los mecánicos que tiene la compañía y comenzaron a reparar esto. En ese momento yo solo, la gente que estábamos arriba, fácil 1 hora estuvimos ahí sin saber si se suspendía el vuelo o iban a arreglar eso. Pero a medida que transcurría el tiempo, empezó a generar inseguridad, obviamente. ¿Saben por qué? Porque, bueno, todos dirían, vaya a saber si es esto, si no me están mintiendo, y no sea que ni arreglen nada o que lo aten con un alambre y después arriba, bueno, ya sabemos lo que podría pasar. Y en ese momento yo estaba tranquila. Y como se me bajó un poco la presión, lo único que me preocupaba era que se me suba la presión, no sé si iban a arreglar o no, si iban a suspender vuelo o no iban a suspender. No le di la mayor relevancia hasta que llegué acá. El Señor cuidó mi mente, creo que por eso. Pero cuando llegué acá, lo sentí un tanto profético casi para la palabra que tenía. Nuestras conexiones de avivamiento, nuestras conexiones son un sensor para el despegue, para que la iglesia viva en avivamiento. Son un sensor testigo. Si eso no está bien, sí se puede avanzar, pero genera inseguridad, genera malestar y genera angustia, obviamente, ¿sí? Nuestras conexiones sostienen un avivamiento. Y hoy el Espíritu Santo quiere que preguntes, que te preguntes, que nos preguntemos, ¿cómo son tus conexiones? ¿Qué tan fácil es vivir a tu lado? ¿Qué tan fácil es vivir con Romy? ¿Vieron? Hoy no hablé de mi esposo. Porque ella se enteró, o sea, imagínense. La verdad que hoy el Señor quiere que nos preguntemos cómo son mis conexiones. Y en esto de conexiones y de conectar, si lo buscas en el diccionario dice algo como si fuese el enchufe, pero espiritualmente es algo mucho más profundo. Es un cordón de 3 dobleces. Es el Señor en medio de nuestras conexiones. Es el Espíritu Santo conquistando las conexiones de avivamiento para su iglesia y dándonosla como herencia. Pero nosotros debemos cuidar de ella. Ese es nuestro, como decir, nuestro celo debe arder por cuidar las conexiones, ¿sí? Unánimes juntos, la primera iglesia permaneció y ¿qué recibió? ¿Qué recibió? Muy bien, el Espíritu Santo. Y parece que fuese algo repetitivo, unánimes juntos.
Pero como decía mi abuela, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Unánimes, permanecer en una unidad, en un sentir, en el sentir que el Espíritu Santo pone para la iglesia. Y juntos, no es, viste que a veces, por razones de tiempo, hoy, la iglesia de hoy, bueno, oro desde mi casa. Bueno, la primitiva iglesia, juntos, unánimes. Y así recibieron la promesa de Jesús para su inicio, para su explosión, para vivir todo lo que venía por delante, para conquistar, permanecer en esa posición de conexiones de avivamiento, nos posiciona para conquistar. ¿Sí, iglesia? Amén. Bueno, hoy el Señor me lleva en todo esto a avanzar un poco más profundo y son conexiones que dejan legado, ¿sí? Y en Deuteronomio 4:9 dice, por lo tanto, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, que no sea parte de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñale esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dejar legado es algo que hacemos día a día. Y aunque quisiéramos decir, no, todavía no estoy en una temporada para dejar legado, quiero decirte que cada día estás dejando legado. Dejar legado es dejar huellas en los demás, de tu conexión con ellos. También puede ser monetaria, pero creo que como hijos de Dios, nosotros hemos recibido cosas que no tienen cálculo del valor que tienen y no han sido físicas, sino que han sido desde lo espiritual. Dejar huellas en nuestros hijos tiene que ver con enseñanza. Esa enseñanza que atraviesa el corazón del otro. Esa enseñanza que no solo es de lógica o de fácil interpretación, sino que es de corazón a corazón. Esa enseñanza que se da en la mesa. Esa enseñanza que fue un legado que Jesús nos dejó como iglesia. A la mesa de Él es donde en el 1 a 1 o más, como las Betanias, dejamos huellas en otros. O como tu altar de tu hogar, dejamos huellas en otros. Y es este el tiempo donde podamos meditar en Él. ¿Qué huellas estoy dejando? ¿Qué huellas me dejaron? Y todavía no están sanas. Y tal vez están sangrando en otros. El Señor necesita que te dejes examinar por el Espíritu Santo. Que tengas conexiones a las que le des la autoridad para decirte cómo es conectarse con vos. Cómo es estar al lado tuyo. Esas conexiones a las que le das autoridad para que te puedan decir aquello que tal vez les dañó o aquello que hiciste muy bien y que inspiró a otro. Porque no siempre se trata de dejar algo malo, ni siempre se trata de tal vez algo que como que, hago todo mal. También hay que reconocer y honrar lo bueno. ¿Sabés que de vos aprendí esto? ¿Sabés que de vos recibí esto? ¿Sabés que de vos me inspiró y yo cambié esto? ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para dejarnos usar por Jesús y sentarnos a la mesa con alguien y transferir vida espiritual en otro? O tal vez hoy estás evitando eso. O tal vez hoy estás acá y estás ofendido
por algo que otro vio de vos y te animó a cambiar con amor. Y vos decís, no, ya me conoció, no quiero que me conozca más, así que voy a otro lado. O me exige mucho. Créeme que no hay nadie que esté acá que si algo te dijera, no sea por amor a vos. Porque hasta que se animó a llegar a la mesa para decirte, esto me dañó, te aseguro que le costó un montón. Y aquellos que sin querer, por alguna razón, su sincericidio te lastimó, estoy seguro que Dios y el Espíritu Santo les traerá memoria para que te pidan perdón. Pero es necesario que vos también puedas decir cuál es tu necesidad, que te comuniques diciendo, me lastimó esto. Y no importa lo que el otro piense, uy, mira, no importa. Es necesario que vos lo puedas decir, esto me lastimó, esto me dolió, yo necesito que me amen así, yo necesito que me cuiden así. Y eso nos llevará a conexiones más profundas y a conocernos de qué te gusta y de qué no te gusta. Eso se hace a la mesa. Pero si vos callás, te aseguro que internamente, es como dice David, mientras callé envejecieron mis huesos. Mientras callé me agarré una contractura que me llevó a que me claven un diclofenac por vena, dame 3. ¿Saben que sí? ¿Saben que hay mucho dolor a veces en nuestro cuerpo que tiene que ver con aquello que callamos, con aquello que no sabemos decir? Pero no me voy a detener tanto ahí. Conexiones que dejan legado, y en esto el Señor me llevó a un dúo que traspasó su generación y que me enseñó mucho en estos días. Porque siempre seguimos aprendiendo. Su palabra siempre nos sigue enseñando y nos sigue el Espíritu Santo exhortando para mejorar. En esta conexión quiero hablar de David y Jonatán. Y te voy a leer un par de versículos, luego te voy a hacer un mini resumen de cómo viene la historia, pero yo te animo a que te leas 1 Samuel del 18 al 31 en tu casa, que lo uses como devocional estos días y que junto al Espíritu Santo puedas preguntarle, ¿qué hay de todo esto conmigo? Sin antes avanzar en esto, el Espíritu Santo puso un peso muy grande por convocarnos a un ayuno de 12 días. Esto es, si el Señor también te hace entender exactamente lo mismo. Si querés profundizar con Él, porque nuestros ayunos se tratan de no torcer la mano de Dios frente a nuestra conexión para que le hable al otro, sino para que me hable a mí y que me diga qué es lo que yo necesito tratar o qué es lo que vos y yo, Espíritu Santo, vamos a profundizar. En el caso que así lo quieras, yo te animo que te acerques, que nos podamos anotar, que veamos la forma para ver la manera de cómo avanzar en este ayuno. Pero este ayuno yo te animo que no lo hagas solamente si querés de comida, sino que puedas pensar en aquellas cosas que son de estorbo en tu conexión, tal vez en los altares de tu casa. Te voy a dar un ejemplo muy normal. Tal vez este aparatito sea hoy un estorbo en tus conexiones. ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos ido a tomar un café a algún lado
y ves a todos como, están dos tomando un café y están así. Y hay salas llenas de eso. Yo digo, ¿de qué charlarán? De lo que tengo en mi celular, de un meme que vi. O sea, porque necesito tomar un café, pero mientras veo, no sé, mientras tanto leo mi celular. Y esto es como una idea, ¿sí? Dejar el celular para fortalecer mis conexiones. Tal vez el Señor te pida, no le escribas por WhatsApp. Esta semana visítala o visítalo. Y compartí unos mates y tené una charla. Ayuná tal vez desde el celu, de conectar a través del celu. Y date la oportunidad de, aunque sea un café a la semana, y decir, en este día ayuné de conectarme por celular y elegí conectarme desde una mesa y un café. ¿Qué es lo que interrumpe mi conexión con el otro? ¿Qué es lo que interrumpe mi conexión con Dios? En ese tiempo que yo asigno para Él, ¿qué es lo que interrumpe? ¿Qué es lo que me desconecta? Bueno, tal vez sea un muy buen momento para que en 12 días puedas hacer tu propio diario y decir, hoy elegí desconectarme de tal cosa, hoy elegí conectarme de tal manera, hoy elegí desconectarme de tal otra, pero elegí conectarme de esta manera. El Espíritu Santo está en medio de que profundicemos en conexiones de avivamiento. Y créeme que yo sé qué tan fácil es a veces organizar o tener charlas interminables por WhatsApp. Pero el Espíritu Santo está en que no sea así. En que está bien, tal vez a veces te pueda ayudar por el tiempo que tenés, pero que no sea una normalidad, porque hoy se ha vuelto una normalidad. Que todo sea a través de WhatsApp, y se ha establecido como un sistema de comunicación, y el WhatsApp es un sistema de información. Yo sé que es por el tiempo, pero si queremos relaciones profundas, debemos ajustar el lápiz y ponernos en la brecha, no solo en oración, sino también en acción. ¿Sí? Amén. Bueno, sigo con David y Jonatán. Esta conexión fue una conexión espiritual de la cual dejó un legado. Y fíjate si el legado no es tan grande, porque no solo fue a hijos, sino también fue a vos y a mí, a un legado espiritual. Y que hoy estamos siendo impartidos por ellos, por esa conexión. Voy a leer algunos versículos y te voy a dar más o menos un contexto de la historia. Después que David, esta historia viene, antes de esto David mata a Goliat. Y viene esto. Después que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejó volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Primera de Samuel 20:17. Por ese cariño que le tenía, pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. 20:30-31. Al oír esto, Saúl se enfureció. Esta charla viene de
Jonatán intercediendo por David. Saúl envenenado por el amor que le tenía la gente a David, el pueblo a David y sus hijos a David. Eso había comenzado a amenazar su vida. David no quería eso, pero él se sentía así. Y esta charla la tiene Saúl con Jonatán. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. «Hijo de mala madre», exclamó. «¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tu reino estarán seguros. Así que mandá a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir». Estaba re loco. 20, 41, 42. En cuanto se fue el niño, entre medio de esto, David y Jonatán hacen un arreglo, que ya te lo voy a explicar un poco más. Vos seguime, que ya ahora te explico. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente Jonatán le dijo a David: «Ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre vos, que hay entre nosotros y nuestro hijo para siempre». Avanzamos a la última. Capítulo 23. Y un día Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para visitar a David y lo animó a no perder su confianza en Dios. Y le dijo: «No tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser el rey de Israel y de que yo seré el segundo en importancia. Eso hasta Saúl mi padre lo sabe». Y después de que los dos hicieron un pacto delante del Señor, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. La próxima diapositiva, y desde ahí voy a hablar y me voy a detener. Vamos a hablar de este corazón del cual se nos ha mostrado a través de la palabra. Pero entre medio te cuento, el capítulo 17, David mata a Goliat. En el 18, David conoce a Jonatán y comienza su primer pacto, ¿sí? Ese pacto de esa alianza entre ellos, donde Jonatán lo viste como príncipe a David. David tenía ropa de campesino, pero Jonatán lo viste como un príncipe del rey, digno de ese reino que ocuparía. ¿Qué es eso sino honra? ¿Qué es eso sino verlo como Dios lo ve? Esa conexión que fue un regalo del Espíritu Santo entre medio de ellos. Saúl, entre medio de eso, tiene celos del amor que recibía David y también del éxito de las campañas militares de David. David se casa entre medio de eso con la hija de Saúl, que Saúl le dice: «Cásate con ella», ¿sí? Ella también al principio la amaba mucho, ¿sí? Y luego su historia toma otro rumbo. Saúl quería que a David lo maten los filisteos, así que lo mandaba al frente de batalla. En el capítulo 19, Saúl quiere matar a David y utiliza una lanza. Era tal la bronca que tenía, que le largó 2 lanzazos y David los esquivó. Y ahí se produce como el primer apartamiento de David, ¿no? Y lo charla con Jonatán y Jonatán le dice: «Pará, yo voy a hablar con papá y vamos a tantear qué tan enojado está». Y Jonatán va a hablar con él
y a Jonatán también le revolea 2 lanzazos en la cabeza. Y la charla termina como la vimos, hijo de mala madre y dale que dale. O sea, él estaba desbocado, él estaba fuera de sí, los celos, la ira lo controlaba y a su vez su baja autoestima que no colaboraba. Estaba sangrando sobre su generación como su hijo, como sus hijos, porque después vemos la amargura de Mical y yo creo que esto es herencia. Pero también vemos cómo en aquel que era su guerrero fiel, le revolvió 2 lanzas por la cabeza. Aquel que conquistaba, aquel que iba al frente de batalla, aquel que le estaba dando a su reino el valor del reino que tenía. El favor de Dios estaba sobre David y ese favor a él le producía celos irritantes al punto tal que estaba dispuesto a desaparecer a todo aquel que lo apoyara. David vuelve, porque entre medio de esto él como que recapacita y dice, bueno, no le voy a hacer nada, decirle que vuelva. Vuelve David y otra vez, Pero acá hay un detalle. En el versículo 9 del 19, dice que Satanás vuelve a atacar a Saúl y Saúl vuelve a tirarle lanzazos a David. David se escapa con ayuda de Mical. Saúl se enoja con su hija, ella le tiene que mentir para que la ira del padre no venga sobre ella. Y David se vuelve a escapar. En eso, en el capítulo 20, llega Jonatán y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y ven la manera de otra vez él averiguar qué pasaba con su papá y si su papá realmente lo quería matar. O era como la vez anterior, que se le iba a pasar y que iba a poder volver. La historia es muy larga. Hay personas que han hecho novelas de esto, porque es casi una novela, pero esto fue la vida real. Lo que tienen las novelas es que es ficticio, pero esto fue real. Y en este caso, cuando se conecta Jonatán y David en el capítulo 20, es que le dice, ven la manera y lamentablemente Jonatán va con malas noticias hacia David. Y le dice, sí, cuando se corre el niño, sale David. Y ese momento, estos días me hizo llorar. Porque se encuentra con Jonatán y dice que David lloró profundamente. Hay versiones que dice que lloró más que Jonatán. Y Jonatán le hace ver y le vuelve a posicionar que realmente él iba a ser el rey de Israel. Pero dice que ellos lloraron. Y mi pensamiento sobre esto es, qué difícil es a veces sobrellevar cuando aquella persona o aquella relación o aquella conexión que vos amabas o que amás, que es importante, que es en este caso era relaciones de gobierno, porque Saúl era el rey y él era un comandante. Pero David me hace entender de que él lo veía como alguien más. Él estaba en la casa de Saúl. Y otra vez esa relación de paternidad vuelve a fallar. Pero esta vez con un líder espiritual para él tal vez. Lo habrá visto así. Es mi entendimiento en esto. Es necesario que a veces tengamos ese momento de luto en nuestras relaciones, de llorar aquello que no fue, de aquello que queríamos que fuera de una manera, pero fue de otra.
En esas lágrimas veo eso. Y a su vez el saber lo que venía después. ¿A dónde voy a ir? Voy a vivir refugiado, escapando. Y es así. Llega la temporada de David, donde comienza a vivir escapando de Saúl. En el capítulo 23, que es el último, es donde Jonatán va a verlo a David, porque sabe dónde él estaba escondido. Y es ahí donde él va y lo anima, donde él va y le dice lo siguiente: no tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser el rey de Israel. Lo posiciona a donde, como el Señor lo ve, y de que yo seré el segundo en importancia. Eso hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Y después de que los dos hicieron un pacto delante del Señor, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. ¿Sabes una cosa? Esta es la última vez que se vieron. Porque después Jonatán y Saúl mueren. Y realmente esta persona dejó un legado en el corazón de David. Pero quiero hablarte de Jonatán primero y de su corazón. Solo alguien sano emocionalmente dice que se amaba a sí mismo, que lo amaba como se amaba a sí mismo. Solo alguien emocionalmente sano y al cual la herencia de su papá no lo había impactado. De alguna manera, Jonatán pudo ponerle límites al daño que su papá ocasionaba para que no lo atravesara a él. Jonatán se amaba a sí mismo. Créanme que ese amor lo llevó a entregar sus vestiduras y a darse de sí mismo, a dar todo, a posicionar a David como él lo veía. Nunca sintió que David pudiese ser una competencia para él. Nunca sintió que David pudiese ser lo que socialmente se decía, lo que Saúl le dijo: mientras ese viva, tu reinado peligra. En realidad lo que hacía Saúl era transferir sus miedos a su hijo. Pero Jonatán le puso un límite y dijo: no va a pasar esto a mí. Esto es tu tema, no es mi tema. Yo voy a ser el puente de conexión para que David llegue a su destino de gloria. Fue un puente humano. Se puso en forma de puente y le dijo: David, dale, pasá. Porque fue eso. Si no, ¿a quién se le hubiera ocurrido ir al Padre e interceder por él? Sabiendo lo que el Padre pensaba. En el corazón de Jonatán había lealtad. Y esta lealtad, ¿sí?, es respeto, es cuidado y es defensa. Es coherencia entre lo que digo y lo que hago. Quien es leal cumple sus compromisos. Era alguien que tenía coherencia. Alguien que, si en su corazón entendía que no se iba a comparar. Alguien que al amarse a sí mismo no existía comparación. Cuando estaba con David le mostraba eso. Y cuando no estaba con David, también lo defendía delante de su padre. Y le decía: ¿por qué lo vas a matar si él no te hizo nada? Es más, es un gran guerrero. En la primera lo convence al padre, pero en la segunda ya Saúl estaba cegado e influenciado por Satanás. El corazón de lealtad cumple sus promesas. Lo que habló en intimidad
también lo va a vivir, lo va a respaldar cuando no esté con vos. Jonatán tuvo un corazón de escudero y era algo que tenía en todas sus conexiones. Lo vemos en capítulos más atrás, en el 14, donde estaban en un momento donde los filisteos atacaban a Israel, el padre estaba en otro lugar y era tal la desconexión entre el padre y él que el padre ni sabía dónde él andaba. Y él se va con su escudero y dice, vamos a hacer esto. Crucemos la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. El corazón de Jonatán entendía lo que Dios quería y avanzaba. Y le dice lo siguiente a su escudero: haz lo que te parezca. El escudero le dice a Jonatán: haz lo que te parezca. Respondiendo el escudero: estoy contigo, decidas lo que decidas. Eso es un corazón de escudero. Yo cubro tus espaldas, como dice Eclesiastés, espalda con espalda. Vos avanzá, que yo recibo las balas. O al revés, si vienen de tu lado, vas vos. Eso es ser un escudero. En su corazón había un corazón de pacto. Y ese corazón de pacto fue lo que traspasó y alcanzó la generación de Jonatán. Ese corazón que estaba dispuesto a no lastimar a David, pero que su corazón estaba dispuesto a pactar desde lo que Dios decía, desde lo que Dios establecía. Es esa alianza, es esa conexión profunda. Y es ese pacto de decir, entre vos y yo hemos decidido esto. El Señor está en medio de nosotros. A veces pensamos que estas conexiones profundas son solo para el matrimonio. Pero podemos ver acá que el Señor dice no. Podemos ver en Jesús que el Señor dice no, es lo que yo quiero para la iglesia que vengo a buscar. Esa iglesia que clama Maranata necesita que se le revele esto. Y somos vos y yo. David y Jonatán fueron dañados por la misma relación, la relación con Saúl. Hubo un daño desde Saúl hacia ellos. Jonatán parecía que, no sé, vos lo vas leyendo y parece que las balas le resbalan. Pero yo creo que no debe haber sido fácil que Saúl hablara de esa manera de su mamá. Saúl se dejó usar por Satanás para lastimar y pasar a su generación espiritual y a su generación natural sus heridas. Jonatán me enseña que dijo hasta acá. David cambió de conexión y se dejó impartir por la verdadera conexión, que era la de Jonatán. Y esa conexión lo hizo entender, lo hizo caminar con un corazón como el de Jonatán. Y lo hizo a través de Mefiboset, la segunda generación de Jonatán. Todavía no lo ponga. Mefiboset,
la palabra de Dios nos cuenta en 2 de Samuel 4 que a los 5 años de edad de él, cuando su papá muere, su abuelo muere, y llega quien cuidaba de él, se entera de esto, lo alza y él se cae y queda lisiado. No solo bastaba con que ese día perdió a su papá, perdió a su abuelo, sino que también quedó lisiado. Era necesario, todos sabían que cuando un reino caía, era necesario que si quedaba algún sobreviviente, desapareciera. Porque si no sería condenado a muerte segura. Mefiboset termina en Lodebar, un lugar donde había dolor, había miseria, había oscuridad. Lodebar, uno de los significados es sin palabras. No solo era un lugar de dolor, de angustia, de tristeza, de miseria, era estéril, dice que no se podía sembrar nada ahí. Imagínense la oscuridad de ese lugar. ¿Qué hacía un príncipe en ese lugar? En un lugar sin comunicación. Pero el corazón de David un día hizo memoria, y ahí sí, pónganme por favor. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado. El otro, perdón. Bien. El rey preguntó, ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en el nombre del Señor? Esa palabra bondad, léelo como Jased. Ya te voy a decir qué significa. Siba le respondió, aún queda un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó dónde estaba, y Siba le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. La que sigue. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó, ¿así que tú eres Mefiboset? Y este contestó, aquí me tienes para servirte. Y David dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucho jased. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, pero ¿quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Lo que hace Lodebar, ¿no? ¿Qué diría su papá Jonatán si lo hubiese visto así? Lisiado y con ese pensamiento. Yo creo que cuando David se enfrentó a él, lo único que pudo, me imagino lo que habrá sentido su corazón. ¿Qué diría mi amigo si te viera? No solo por el placer de volver a ver a su hijo, que a los 5 años lo dejó de ver, sino verlo en la condición que estaba y ver su mentalidad. Perro muerto. No hay más nada que hacer conmigo, le dijo en otras palabras Mefiboset. Pero David tenía un corazón de escudero y lo sentó a la mesa del rey. A la última diapositiva, por favor.
lo sentó en una mesa en la cual había memoria, que esa memoria vino del Espíritu Santo, y recordó su pacto, que era el tiempo de cumplir, pero con un corazón como el de Jonatán, no como el de Saúl. Saúl había perseguido a David hasta el cansancio y quería lo peor para él. Sin embargo, cuando ellos murieron, David no solo hizo una canción para Jonatán, para despedir a su amigo, también lo hizo para Saúl. Y en esa mesa de David, en la mesa del rey, mandó a llamar en memoria como escudero. Y hubo restauración, salvación y sanidad. Y en esa mesa hubo un amor Hased que es más profundo, que es un amor que proviene de Dios, no es nuestro, que hace misericordia, que es fiel y que hay bondad. Ese amor no era de David, ese amor era de Dios, obrando a través de David. Mefiboset se sentó a la mesa del rey. De un lugar donde era estéril, pasó a vivir en una familia, en la familia del rey, de estar en el piso y arrastrarse a una mesa de honor. Desde un lugar de esterilidad a un lugar de abundancia, desde un lugar de carencia e insuficiencia, de una mentalidad de soy un perro muerto, a ser un príncipe. Desde un lugar donde vivían marginados a un lugar de Hased, de no tener nada, a una restitución, porque David le dijo, te voy a dar todo lo que era de tu abuelo y de tu padre. Y hoy juntos es tiempo de que hagamos memoria. ¿Tenés memoria de ese avivamiento en tu vida, en tus relaciones? Tal vez hoy no haya eso, o tal vez sí. A mí esta mesa me hizo pensar en esa mesa a mis 5 años de matrimonio, donde mi matrimonio se caía a pedazos y nadie sabía, excepto obviamente Dios y algunas conexiones que clamaban por nosotros. Y como siempre digo, el Señor llegó a esa mesa disfrazado de pastor y nos llevó a perdonar, a sanar y a comenzar una obra de restauración. Así como eso, también después llegaron otras mesas que el Señor sirvió en la SN, que el Señor sirvió con otras personas, con conexiones a las que le di autoridad para que me enseñaran cómo ser una esposa conforme al corazón de Dios. En esa mesa también estaba ese libro de tapas rosadas que para mí muchas veces entre lágrimas dije, nada de todo esto puedo hacer. Pero el Espíritu Santo me dijo, rinde tu voluntad y verás cómo las ruinas se convierten en gloria. Así como eso también restauró en la mesa del SN mi identidad a través de libros, a través de personas. Se comenzó a restaurar mi identidad y comencé a verme más como esa princesa a la que Dios me llamaba desde mis 14 años. La primera palabra profética fue, el Señor Jesús te dice, princesa amada. Y yo decía lo mismo que Mefiboset. ¿Quién soy yo para que me mires así? Y estas lágrimas no son
de angustia, de enojo, porque todo eso lo rendí en cada puerta que cerré. Cuando cerré la puerta del rechazo, pude también rendir esas lágrimas y ese enojo de por qué. Cuando cerré la puerta del abandono, en mi historia, en mi infancia, también pude soltar ese enojo de por qué no pude tener. Como David, ¿por qué si en mis relaciones yo quería esto, no lo pude tener? Dios me bendijo con conexiones muy grandes, con una mamá maravillosa, pero también tuve momentos de cerrar y sanar puertas en mis relaciones, en mi infancia. Pero el Señor en esa mesa sirvió soso, sanidad, restauración y salvación. Y créanme que si hoy te abro mi corazón y te digo, es porque sé lo profundo que es estar en Lodebar. Sé lo que es decir no voy a poder. ¿Cómo voy a ordenar todo esto? Y el Espíritu Santo me decía, rendí tu voluntad. No te afanes porque no es todo ya. Y también puso profesionales a la altura de la circunstancia para ayudarme a entender por dónde, para darme herramientas de cómo. No me avergüenza decir que he ido a psicólogos, un psicólogo. No me avergüenza porque sé que necesito ayuda para sanar. No me avergüenza abrir mi corazón y ser vulnerable, porque si no pedís ayuda, no todo lo sabemos. Es necesario esa vulnerabilidad. Es necesario conexiones de autoridad que te puedan decir, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que vos seas receptivo y te puedan decir, ¿sabés qué? Esto no lo estás haciendo bien. ¿Sabés qué? Esto me lastima cuando me conecto con vos. Si no permitimos eso, no vamos a poder sanar y cerrar puertas y avanzar. Mucho de lo que tal vez hoy dicen, hey Romy, pero vos esto. Yo reconozco la transformación del Señor y cómo poco a poco pude decir, te estoy amando un poquito mejor porque me estoy amando a mí misma. Y se lo pude decir a mi esposo, a mis hijos. Y decirles, hey, mamá está sanando, perdón. Hoy el Señor nos dice conexiones profundas de corazón a corazón que dejan un legado para tus hijos. Y no solo personas, sino conexiones con ellos, mesas de altares que levantan y construyen nuevas ciudades de aquellas ruinas antiguas. Porque aquello que viviste, aquella historia que fue en Lodebar, ya está. Vení a la mesa del Rey, porque el Señor te invita a venir a la mesa del Rey. Si aún no has conocido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día. Él te llama a esa mesa y donde comenzará ese primer inicio del viaje. Pero si ya estás en este camino, sanar no es cosa de un día. Madurar emocionalmente no es cosa de un día. Pero necesitas pilares. Uno de ellos es dejarte enseñar. Otro, tener conexiones de autoridad que te puedan decir las cosas sin miedo a lo que vos vas a decir, sin miedo a que vos devuelvas un lanzazo como lo hizo Saúl. Claro, porque así nadie quiere
no se anima nunca más. Si cada vez que te digo algo me revoleas con algo, o con de todo, tal vez no es algo, tal vez no fue una lanza, pero sí fue una palabra que atravesó y como hijo de mala madre, ¿sí? Es necesario tener pilares de conexiones saludables. Es necesario salir de Lodebar, de un lugar donde no hay comunicación. Y hoy el Señor te invita a decir, ¿cuántas conexiones como Jonatán tenés? ¿Una? ¿Dos? ¿Ninguna? ¿Qué tanto de Jonatán hay en vos? ¿Qué tanto de ese amor Jased hay en vos para posicionar a otros en la mesa? ¿Qué tanto de Jonatán hay en vos para decir, voy a ser el segundo, vos vas a ser el rey de Israel? Hay que estar tan sano emocionalmente para caminar sin comparación y decir esas palabras, elijo ser el segundo. Elijo ser tu escudero. Elijo inmolarme ante mi papá porque me voy a poner en la brecha por vos. Porque sé lo que portás de Dios. Porque sé dónde Dios te posicionó. Y no me importa lo que socialmente se diga si yo tenía que ser el rey de Israel. Porque por ende le correspondía a Jonatán. Si Saúl caía. Pero eso era tan claro que Jonatán dijo, hasta mi padre lo sabe, que vos vas a ser el rey de Israel y yo seré el segundo. ¿Qué segundo nos perdimos por un padre tan insano como Saúl, que llevó a la muerte a su generación? Porque esa guerra a la que fue una guerra donde murió él y toda su familia. Si no sanamos, sangramos sobre nuestra próxima generación. Y Saúl no pudo contra Jonatán porque él le puso límites, pero sí lo llevó a la muerte. Pero no solo eso. Las heridas profundas se ven en Mefiboset, en su segunda generación. ¿Quién soy yo sino un perro muerto? Una mentalidad igual a de su abuelo. Porque esa era la raíz de Saúl, para hacer todo lo que hizo. Es hoy el día en que el Señor dice, vas a sanar. Si rendís tu voluntad, vas a sanar. Vas a poder poner límites sanos. Y decir, no, esto no va a pasar a mi segunda generación, ni va a seguir maltratando mi vida. Voy a perdonar, pero con un perdón que no significa dejar que tus maneras, sea papá, abuelo, tío, líder, como se llame, el que te hizo daño, el que te dejó lisiado emocionalmente, eso no va a pasar a mi segunda generación, ni va a seguir siendo más un lugar del que voy a estar. Porque Mefiboset, aún con sus pies lisiados, decidió salir de Lodebar para presentarse ante el rey y decir, sí quiero esta restitución, sí quiero esta sanidad en mi matrimonio, en mi familia, en los que han de venir y donde me posiciones, Señor, en tu reino. Ahí estaré para hacer ese puente por el que otros caminen. Yo te animo que te pongas de pie y vamos a orar.
no dejes que Satanás siga usando personas para desconectarte del reino, de tu propósito. No le permitas ponerle límites. Perdonar no significa dejo que hagas lo que quieras conmigo. Los límites sanos son de personas con emociones que se aman a sí mismos. Amate tanto como el Señor te ama. Vamos a cambiar esa mentalidad de no me amo para decir, hoy me amo un poco más, con ese amor Jased que viene del cielo. Para poder ser una persona con la que agrade compartir, con la que sea lindo tenerla como mamá, tenerte como papá, tenerte como líder, tenerte como aquel que pastorea su vida. Y esto no es solo del equipo pastoral, sino aquel que está en Betania, aquellos que están en lugares cerca de otros, discipulando. Es con amor Jased, no es con el tuyo, es con el de Él. Es con su Espíritu Santo, pero también rindiendo tu corazón y examinándote, dejando que el Espíritu Santo examine tu vida. Es hoy el último día que Satanás tiene la oportunidad de arruinar tus relaciones. Y te pido que digas un gran amén como un grito de guerra. Amén. Amén. Es hoy el último día que Satanás tiene tu vida en lo de bar. Hoy el Señor te quiere en la mesa del Rey. Hoy Jesús quiere entrar a tu corazón si es la primera vez que estás y darte la oportunidad de vivir en esa mesa, de permanecer en esa mesa, de amar esa mesa y de ser restaurado, sanado y reconciliado. Aquí hay muchos testimonios que desde el primer día que llegaron, sus relaciones comenzaron a sanar. Porque como la hemos llamado proféticamente, Cueva de Adulán, donde llegaban los desvalidos, aquellos que sufrían, aquellos que vivían endeudados y se convertían en valientes. Valientes para tomar la decisión de sanar, de no ser lo mismo que me lastimó, de no reproducir ese mismo dolor en otros. Porque el que fue rechazado, rechaza. Y el que fue abandonado, abandona. Tal vez no de la misma manera, pero no les sea fácil estar en una conexión. Doy un portazo y me voy ante cualquier situación. Y con esto no estoy hablando de relaciones enfermizas. Amate a vos mismo y salí de ahí. Las relaciones enfermas no entran dentro de esto. Poné límites como Jonatán y decí esto no me lo merezco, porque me sé amar. Querido papá, hoy vos nos ves. Querido papá, vos estás en este tema de conexiones profundas. Querido papá, hoy conoces esas almas que han llegado, tal vez en lo de bar, en lugares de dolor, de tristeza, de amarguras, de adicciones, de aquello que no podés, sentís que no podés dejar, de relaciones totalmente dañinas, con golpes, con maltrato, con abusos que te dejaron lisiado. Pero hoy Jesús se presenta delante tuyo y te dice, acá estoy. Abrí la puerta de tu corazón y entraré con vos y cenaré contigo.
pero la decisión está en vos. A tu forma, a tu manera, decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si antes eras ciego, en ese instante dejarás de serlo. Y me refiero a esa ceguera espiritual, a esa angustia de vivir en Lodebar. El Espíritu Santo quiere tocar tu vida, quiere llenar todo, en todo, y adoptarte como el Hijo del Rey, para que dejes ese lugar de marginación para volver a ser un príncipe. Jesús, Espíritu Santo, Papá, gracias. Gracias por esta historia de avivamiento en mí, que sé que continuará. Gracias por lo que hiciste en mi familia. Y este testimonio es para que lo hagas en muchas más, porque así es tu corazón. Porque el poder del testimonio es: lo volverás a hacer. Y si hoy eras Mefiboset y ahora eres un príncipe a la mesa del rey, te animo a que puedas terminar este momento danzando con Jesús, porque es día de alegría. Si hay pecadores que se arrepienten de estar en Lodebar para estar en la casa, en la mesa del rey, hay fiesta en la casa y somos los hermanos que te decimos: bienvenido a casa, bienvenido a casa, bienvenido a casa. Es la mesa del rey en la que estás. Santo eres, Señor. Amén y amén.